Bien, en esta revisión de la sesión de autoaprendizaje relacionada a la actividad que se dio de manera virtual, vamos a tratar algunos temas referentes a la patología del recto genital masculino. Aquí pues está la rúbrica, ya ustedes la vieron, la cumplieron, la conocen, de octubre 15. Entonces vamos a ver los temas. El primer caso era una próstata. La histología que mostramos ahí es obvia, se trata de acinos prostáticos. eh, no hay indicación de que haya una malignidad ahí, pero pues entonces ya el tema nos refiere a dónde estamos. Se trata de unas células que están y de una vez nos dicen que son linfocitos. Si sabemos bien que los linfocitos son las células típicas de la inflamación crónica y estamos sobre la próstata, entonces es apenas obvio pensar de que estamos hablando de una próstata con inflamación crónica. Eso se llama una prostatitis crónica. Entonces, la presencia de dichas células configura la presencia de qué tipo de lesión, de una prostatitis crónica. ¿Cuál es el origen de esta lesión en la próstata? Bien, la mayor parte de las prostatitis crónicas no son de origen infeccioso, son, son originados por cambios reparativos, sobre todo por deprivación hormonal u otras causas, pero generalmente una causa infecciosa no está asociada a la prostatitis crónica. Ojo que la prostatitis crónica puede producir aumento de tamaño del órgano y puede confundirse, al menos desde el punto de vista semiológico, con una hiperplasia o con una lesión de mayor grado. Ahora, en referencia al antígeno prostático específico, el que se mide en sangre, que se eleva cuando hay alteraciones de la glándula prostática, ¿qué se podría decir frente a esa alteración? Bueno, el PSA se altera, se eleva en caso de prostatitis crónica. Una de las principales causas de elevación del PSA en pacientes jóvenes es la prostatitis crónica. Entonces, ¿qué se podría decir frente a esa alteración? Que está elevado. ¿Sí? Así de simple. Ahora, también puede haber prostatitis de origen infeccioso, que a largo plazo produzca una prostatitis crónica. Eso puede suceder también en la situación típica. La situación típica es que la prostatitis crónica es de origen no infeccioso. Bien, en el segundo caso tenemos otra próstata. Y dice que obviamente es una próstata que mide más o menos 5 centímetros y se les pide hacer énfasis en revisar los conceptos anatómicos del tamaño y el peso estándar de una próstata normal. El tamaño estándar de una próstata es más o menos de unos 4 centímetros, 3.5, 4 centímetros. El tamaño normal de una próstata es más o menos el mismo de una nuez. Entonces, digamos que una próstata que mide poco más de 5 centímetros, como ustedes pueden observar aquí en la imagen, pues podemos decir que está aumentada de tamaño. Entonces, ¿qué diagnósticos diferenciales podríamos considerar con una próstata aumentada de tamaño? Bueno, existen posibilidades. La primera, una hiperplasia. ¿Sí? Segunda, una prostatitis crónica. Tercero, una prostatitis aguda o infecciosa. Puede ocurrir. Otra posibilidad, un cáncer de próstata. Entonces, ya ahí uno tiene pues las posibilidades diagnósticas diferenciales. Ahora, ¿qué tipo de síntomas son esperables en un paciente con este tipo de alteraciones? Bueno, básicamente trastornos del flujo urinario, disminución del calibre del chorro urinario, disminución de la fuerza de micción, dificultad para iniciar el proceso miccional, goteo urinario, ¿sí? Síntomas de retención urinaria. Todo variando dependiendo de la severidad del trastorno o la causa subyacente que el paciente tenga. Algo muy fácil fue de discutir esta viñeta. Ahora, tercer caso. Explique en sus propias palabras la situación clínica exhibida en la gráfica. Compara una situación normal y otra normal de dicha situación. Bueno, aquí tenemos lo que pasa normalmente, ¿sí? La orina baja, pasa a la vejiga drena por la uretra y la uretra discurre a través de la próstata por el canal uretral en medio de los dos lóbulos prostáticos. Cuando yo tengo un aumento, esa es la situación normal, ¿cierto? Cuando yo tengo un aumento del tamaño de los lóbulos prostáticos, sobre todo al lado de la uretra, principalmente en los casos de hiperplasia, pues lo que va a suceder es que va a haber una alteración en el flujo miccional a través del órgano, ¿sí? Produciendo los signos que hablamos en la lámina anterior.
4, este es otro caso de próstata. Entonces la imagen ilustra restos de estroma prostático en un procedimiento quirúrgico de desobstrucción. Ese procedimiento quirúrgico de desobstrucción recibe el nombre de resección transuretral. La resección transuretral es un procedimiento en el cual se introduce un resectoscopio a través de la uretra masculina, la uretra peneana, luego se introduce un cistoscopio para poder tener visibilidad de ello y con un elemento de resecar, resectoscopio, se van cortando pequeños pedazos de próstata, ¿sí? Recanalizándola como si fuera una draga, se vuelve a abrir el espacio prostático, esos fragmentos que ustedes ven acá caen al interior de la vejiga, luego se succionan, ¿sí? Y el paciente queda desobstruido. Entonces, ¿qué nombre recibe este procedimiento? Es una resección transuretral y lo que consiste es lo que acabo de describirles. Este es un caso de vejiga. Y dice, en la imagen se observa señalada una lesión intravesical. Definitivamente se excluyó la posibilidad de un tumor. ¿Qué tipo de lesión está señalada? Sí, aquí en la flecha roja. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un cálculo vesical. Los cálculos pueden originarse en la propia vejiga por éstasis urinario o pueden descender a través del ureter desde el riñón. Generalmente un cálculo de este tamaño, un cálculo tan grande como este que ven aquí, no vienen del riñón, generalmente se generan en la propia vejiga. Obviamente eso produce dolor, produce erosión de la mucosa vesical, es un cuerpo extraño ahí adentro, y al momento en que el músculo detrusor se contrae y trata de vaciar la vejiga, pues este cálculo trata de salir por simple efecto físico y puede tapar el orificio vésico uretral en esa región que conocemos como el verum montanum, anatómicamente hablando, y puede ejercer un efecto de válvula deteniendo de manera abrupta el chorro urinario. Entonces, la descripción clínica clásica es que el paciente comienza a orinar y de un momento a otro el chorro se tapa de golpe, ¿sí? Y se relaja la vejiga, pasa un ratico y puede volver a orinar otro poco hasta que lo eche a parar de golpe. Cuando ustedes escuchen una sintomatología como esa, probablemente es debido a un cálculo en la vejiga. Una obstrucción en la próstata no produce ese tipo de evento abrupto en la micción, es una situación más o menos permanente cuando es una obstrucción a nivel de la uretra prostática. Entonces, esta es la situación que se solicitaba en este caso de vejiga. Aquí tenemos una próstata, obviamente, ¿sí? Y esta imagen y la de la página siguiente ilustran una hiperplasia prostática benigna. Entonces, la hiperplasia prostática, como ustedes saben, es una hiperplasia de tipo fibroadenomatoso, es decir, hay un componente fibroso y glandular. Aquí también se ve, entonces ustedes ven componente proliferativo fibroso y las glándulas proliferan de gran tamaño, ¿sí? Aquí hay una muestra a gran aumento y aquí hay una muestra a mediano aumento o a pequeño aumento. En la de gran aumento no se ve atipia, ¿sí? Se ve presencia de células mioepiteliales bordeando las glándulas, lo cual nos habla de que es una lesión benigna. Además, la presencia de estas formaciones, que estoy señalándoles en la flecha, llamadas concreciones prostáticas o concreciones calcáreas, restos de secreción que se consolidan en el interior de las glándulas, nos hablan de que esta lesión es benigna. Entonces, sin ninguna duda, eso es una hiperplasia prostática. Entonces, en un máximo de 30 palabras, sintetizar los hallazgos observados, sencillo. Se observa proliferación de tejido fibroso con proliferación glandular, presencia de células mioepiteliales, sin atipia epitelial y concreciones calcáreas o prostáticas. Y listo, sencillo. Esto es una hiperplasia prostática benigna. Ahora, en los cortes, séptimo caso, en los cortes seriados de próstata ilustrados, esos que ustedes ven acá, se identifican múltiples focos de hiperplasia y carcinoma, ¿sí? Reproduzca un dibujo, en dibujo la imagen, es decir, hacían esto en dibujito, pues, ¿sí? Y luego señalen los sitios en los que se encuentran focos de hiperplasia de cáncer. Sencillo, se los dije en la sesión práctica que tuvimos previamente. Los focos de cáncer generalmente
se ubican hacia la parte periférica y los focos hiperplásicos tienen disposición periuretral. Esa es la razón por la cual las lesiones prostáticas producen obstrucción urinaria, sobre todo las lesiones prostáticas benignas. Yo les decía, las lesiones prostáticas malignas rara vez es porque ellas se ubican hacia la parte periférica. Entonces podemos decir que estos focos de por aquí, este foco de por acá, estos focos de por acá, esto, esto que ustedes ven por acá corresponde a cáncer. Y todo lo que ustedes vean ubicado alrededor de la uretra corresponde probablemente a lesiones hiperplásicas. Muy bien, no era malo que había que hacer con esto. Aquí vemos una imagen de próstata y como dice claramente ahí, la imagen corresponde a un cáncer de próstata. Entonces, ustedes ven que aquí no hay proliferación de tejido fibroso, puro tejido glandular, solo hay tejido glandular. Las glándulas están unidas la una con la otra, como si se estuvieran disponiendo espalda contra espalda. Esos son los lúmenes glandulares. Y esto, todo lo que usted ve en el epitelio glandular que se ha fusionado entre varias células. Entonces, esto es un cáncer de próstata. Este cáncer de próstata no presenta células mioepiteliales. ¿Sí? En la imagen siguiente podrían comparar la hiperplasia contra el cáncer. Aquí hay tejido fibroconectivo en cantidades, mientras que aquí no lo hay. Solo hay glándulas, glándulas y glándulas y glándulas. Además, miren la forma de las glándulas. ¿Sí? Muy diferente a la de estas glándulas que se ven parecidas a las de una glándula normal. Son glándulas normales en la hiperplasia, mientras que aquí son glándulas con cáncer. Aquí hay células mioepiteliales rodeando las glándulas. Aquí hay ausencia de células mioepiteliales. Entonces, lo que se pedía era describir los cambios histológicos que diferencian una hiperplasia de un carcinoma de próstata. Entonces, la diferencia mayor es que hay una gran proliferación de glándulas con atipia, sin presencia de células mioepiteliales y con mínima proliferación o ausencia de proliferación de tejido fibroso. Y si ustedes quieren extenderse un poco más, digan que hay ausencia de estas concreciones prostáticas que ya habíamos visto previamente. Esas son las diferencias histológicas de un carcinoma y de una hiperplasia. En este otro caso, estamos observando un tejido prostático y nos dicen que aquí hay un nervio. ¿Sí? Entonces, dice, la estructura resaltada en rojo es un nervio intraprostático que está rodeado por glándulas neoplásicas. Es decir, está invadido alrededor por glándulas tumorales. O sea, el tumor ha invadido alrededor ese nervio. ¿Qué nombre recibe esa situación clínica en el curso de un cáncer de próstata? Pues el nombre es el más obvio que pueda haber. Invasión perineural. O sea, invaden alrededor del nervio. Invasión perineural. La invasión perineural produce dolor, produce disfunción motriz de la próstata como tal. ¿Sí? Sobre todo dolor. Y además es un signo de mal pronóstico. La invasión perineural en cualquier caso de cáncer, no solo en próstata, sino en cualquiera, es un signo ominoso, es un signo de mal pronóstico. Entonces, ahí tienen la respuesta a esta situación. Aquí vemos un caso de pene. Entonces dice que se ilustra una penectomía radical y una lesión señalada con la flecha, pues nos piden información. Entonces, sin usar más de 30 palabras, describamos el diagnóstico probable de la lesión. Aquí hay dos grandes posibilidades. Una es que se trate de un carcinoma, es la más obvia. Es una penectomía sin razón alguna. ¿Sí? La razón principal para una penectomía es un cáncer. Entonces, el diagnóstico más probable es un cáncer. ¿Qué otras alternativas diagnósticas diferenciales puede haber? Un condiloma, ¿sí? O una displasia de alto grado, pero para hacer una penectomía por un condiloma pues es poco probable. Ubicación exacta de la lesión. Bueno, esta lesión se ubica en el glande sobre el surco balano prepucial. Este surco balano prepucial es un sitio importante porque ahí se asientan la mayor parte de infecciones por virus de papiloma humano en el hombre. ¿Sí? Y se postula que el cáncer de pene en el hombre tiene una causa etiológica asociada a infección por HPV, así como ocurre en las mujeres en el escamo columnar. Entonces, este dato pues está relacionado a eso. Aquí vemos un testículo y dice que se ilustra una arqueectomía
que además incluye, aquí está el testículo con el epidídimo, orquiectomía radical, con el cordón espermático, que es este, ¿sí? Y obviamente eso está negro, eso está isquémico, eso está necrótico. ¿Cuál es la causa más común de esta necrosis? Esta lesión que estamos viendo aquí, ¿cuál es el nombre de la entidad clínica exhibida en la imagen? Se llama torsión testicular, ¿sí? Torsión testicular, parecido a lo que hacía en el vólvulo del intestino. El testículo gira sobre su propio eje vascular anatómico, haciendo una torsión del cordón espermático. Los vasos del cordón espermático quedan mm, retorcidos, ¿sí? Digámoslo de esa manera, y se interrumpe el flujo sanguíneo hacia el testículo, produciendo una lesión dolorosa y con necrosis de tipo isquémico. Entonces, ¿cuál es la causa más común de esta necrosis? Torsión del pedículo vascular del conducto espermático. ¿Qué tipo de necrosis se presenta en esta lesión? Se presenta una necrosis de tipo isquémico. ¿Y cuál es el nombre de la entidad clínica exhibida en la imagen? Torsión testicular con isquemia. ¿Cuál es la causa de esto? La causa de esto no es desconocida y no está bien clara, pero generalmente se asocia a un episodio de trauma. Entonces, trauma es una causa probable de torsión testicular. En esta imagen vemos una lesión testicular y dice que las tres imágenes son estas relacionadas al caso. Observamos aquí entonces que en este corte histológico de testículo hay dos regiones bien definidas. Como ustedes pueden ver, aquí hay algo como que las parte, una zona y otra. Esta zona que está hacia la izquierda está totalmente normal, mientras que esta zona que está hacia la derecha está alterada. Nos dice que es un tumor maligno testicular. Entonces ya sabemos que la zona que no parece típica, si esta es la histología normal, pues esta es la zona tumoral, ¿sí? Que corresponde a esta misma en un gran aumento. Macroscópicamente vemos el testículo, vemos una lesión ocupante de espacio de color amarillento, de bordes irregulares, ¿sí? En contacto con la túnica albuginea y que infiltra el parénquima del testículo. Entonces, las preguntas son, por las características observadas, ¿qué diagnóstico es el más probable? Bueno, para responder esa pregunta ni siquiera necesitamos las imágenes. Solamente, ¿sí? El tumor testicular, estadísticamente hablando, más común es el seminoma. Entonces ya podemos responder eso. Si estamos hablando aquí del diagnóstico más probable, ¿sí? Lo más probable es que cuando usted le muestra una foto de un tumor maligno de testículo, se trate de un seminoma. ¿Qué puede ser otra cosa? Sí, pero lo más probable es que se trate de un seminoma. Ahora, ¿en qué edad es más común la presencia de este tumor? Los tumores testiculares en general son de hombres jóvenes. La edad promedio de aparición de un tumor testicular es más o menos los 25 años. Pueden presentarse incluso antes, entre los 17 y los 25 años pueden haber casos, pero no es lo frecuente. Lo más frecuente es alrededor de los 25 años. Y definitivamente los tumores testiculares son raros después de los 40 años. Sí, entonces después de los 40 años puede haberlos, sí, están escritos en la literatura, pero no es lo común que uno va a encontrar. Ahora, estadísticamente hablando, ¿cuál es el pronóstico general de este tipo de tumor? Este tipo de tumor en general responde muy bien al tratamiento. El tratamiento tiene que ser agresivo y tiene que ser diagnosticado a tiempo y tienen que ser intervenidos quirúrgicamente a tiempo. Si se logra cumplir esas condiciones de oportunidad diagnóstica y terapéutica, el pronóstico general de ese tumor es bueno. Pero sin tratamiento, el pronóstico de ese tumor es malo, es muy malo. Son tumores agresivos que hacen metástasis tempranas. Entonces, si no se detecta a tiempo el tumor y no se trata a tiempo, el pronóstico general de este tumor es malo. Entonces, en líneas generales, como se supone que los tumores son eventos naturales, estadísticamente hablando, ¿cuál es el pronóstico general de este tumor? Es un pronóstico complicado sin tratamiento, es un pronóstico malo. Ahora, con tratamiento el pronóstico es muy bueno, ¿sí? Pero sin tratamiento el pronóstico es muy malo. Ahora, ¿cuál es la manera más efectiva de detectar precozmente esta lesión? Bueno, la única forma efectiva de detectar precozmente esta lesión es haciendo autoexamen de testículo. Entonces, los seres humanos del sexo masculino deben definitivamente revisarse sus testículos al menos una vez al mes, palpándolos vigorosamente, tratando de encontrar la presencia de irregularidades o masas y en la presencia de ellas, pues consultar al médico.
los médicos debemos hacer prevención de la salud con los pacientes frente a esta situación, así como se hace con el autoexamen de mamas. Entonces, el autoexamen de testículo es el equivalente al autoexamen de mama en el hombre. Histológicamente hablando, ¿qué encontramos en ese tumor? Bueno, encontramos islotes, ¿sí?, de células tumorales rodeadas por bandas de tejido fibroconectivo, y sobre esas bandas del tejido fibroconectivo vamos a encontrar innumerables linfocitos. Todo ese punteado que ustedes ven sobre ese tejido fibroconectivo no son más que linfocitos, ¿sí? La mismo se ve aquí, linfocitos en gran cantidad por todo lado. Entonces, cuando ustedes observan un tumor, un testículo infiltrado por linfocitos, la respuesta más probable es un seminoma. Ahora, finalmente, tenemos un caso de testículo nuevamente. Y dice, ese tumor testicular maligno, ya sabemos que es un cáncer, tiene cartílago en su interior. Ustedes saben que en el testículo no debe haber cartílago, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay una lesión en el ovario de la mujer? Recuerden que ovario y testículo son órganos análogos en ambos sexos. Entonces, en el ovario hablábamos que cuando un tumor tiene elementos de diferentes líneas germinativas se llama un teratoma. ¿Sí? Pues si se supone que en el testículo no hay cartílago y hay presencia de cartílago, ¿eso de qué nos está hablando? De que hay elementos mesenquimales dentro del testículo, ¿sí? Lo cual es anormal, ¿sí? Sobre todo presencia de cartílago. Entonces, esto es simplemente, ya me imagino que saben, el análogo del teratoma ovárico. Ese es un teratoma testicular, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el pronóstico de esta lesión? Aquí hay una cosa curiosa. La mayor parte de los teratomas ováricos son benignos, ¿sí? Mientras que la mayor parte de los teratomas testiculares son malignos, ¿sí? Y el pronóstico es malo. Son tumores muy, muy agresivos, ¿sí?, que sin tratamiento producen la muerte en un lapso menor a un año, y aún con tratamiento a veces tienen evolución compleja. ¿Y en qué edades se presenta comúnmente esta neoplasia? Pues bueno, esta neoplasia es común observarla en personas nuevamente jóvenes, ¿sí? Una cosa particular es que estos teratomas testiculares rara vez aparecen como teratomas solos. Los tumores de testículo pueden ser puros o mixtos. El seminoma, que vimos anteriormente, el caso previo, tiene la particularidad de que puede presentarse como un tumor puro, es decir, solo seminoma, pero los demás carcinomas de testículo, son 4, incluyendo el seminoma, los más comunes, suelen presentarse, por fuera del seminoma, suelen presentarse de manera mixta. Entonces ustedes comúnmente van a encontrar mezclas de tumores, lo cual complica mucho más la situación. Es frecuente, por ejemplo, que uno encuentre eh, seminoma con áreas de teratoma, ¿sí? O teratomas con carcinoma embrionario, o teratomas con carcinoma del saco vitelino, o carcinomas con coriocarcinoma, ¿sí? Entonces, no se olviden de esto. Los teratomas suelen venir mezclados con otros tumores, lo cual hace más agresivo el cáncer de testículo como tal. Bien, eso era lo que teníamos respecto a esta actividad. Cualquier duda pueden dirigirla a mi correo electrónico. Muchas gracias.